Hola, ¿qué tal? Bendiciones, ¿cómo están? Es tan importante el tema de la naturaleza de Dios y qué relación tiene esa naturaleza con nuestra naturaleza. Es tan relevante ese tema y desgraciadamente es tan poco se toca ese tema a profundidad como debería. Da pena muchas veces ver cómo la gente corre tras temas apostólicos, temas proféticos, temas de llamados, ¿cierto? Temas de ministerio, temas de cómo ser próspero, etcétera, etcétera, de sueños, de visiones, etcétera, etcétera, cuando no hemos invertido tiempo, no hemos invertido el esfuerzo necesario para poder saber las bases doctrinales que nos van a mantener firmes ante los engaños del enemigo, especialmente cuando todos nosotros sabemos de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo y cada vez queda menos y cada vez que el tiempo sea más, ¿cierto? Estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Rey, el cual va a establecer su reino aquí en la tierra, y sabemos que en estos tiempos se va a acrecentar mucho más el engaño. Entonces, yo te invito, amado hermano, a que puedas ver y reconocer realmente este tema tan fundamental, pero muchas veces que hay gente que cree que es tan básico. Ya lo sé, ya lo vi. Dios es trino, Dios es en persona. ¿Realmente lo sabes? ¿Lo entiendes? Es un tema bastante profundo y que muchas veces pone bases sólidas. Hay tantas herejías, hermano. Hay tantas, hay, hay tantos engaños tan sutiles que es necesario que los sepamos reconocer a través del conocimiento que tenemos y de la revelación que vamos teniendo a través de las escrituras. Y la revelación no es algo místico. La revelación sobrenatural de Dios se va a dar a través de nuestro esfuerzo, de nuestro estudio de las escrituras con un corazón sincero, con un corazón humilde que quiera descubrir quién es Dios y qué tema tan relevante y tan complicado y tan profundo, amados hermanos, que es entender la naturaleza única de Dios. Es el único ser que tiene esa naturaleza, es el único ser que tiene esas características. ¿Podrá nuestra mente humana poder comprenderlo? Creo que no hay nadie que pueda explicar a cabalidad, ¿cierto?, cuál es la naturaleza de Dios, pero sí podemos entender lo que las escrituras nos dicen claramente. Entonces, miren, hermanos, el Señor Jesucristo creo que podría ser considerado una de las personas, o la persona, ¿cierto? El ser humano, el hombre, más capacitado para poder enseñar las verdades de Dios. Dice ahí de que a Dios nadie vio jamás, que Él lo ha dado a conocer, Él lo ha revelado. Y no solamente porque es Dios encarnado, sino porque es el único que tenía esa capacidad de dar ese conocimiento a plenitud. Vemos aquí, ¿cierto?, un pasaje en Juan 14:5 que dice, le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad de la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Después dice, dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces vemos de que Jesús acaba de decir de que ustedes habéis visto al Padre, ya lo han visto, y Felipe salta, ¿cierto? Como muchos de nosotros, no, Señor, estás loco, ¿cierto? Estás chiflado, ¿cómo se te ocurre decir que hemos visto al Padre? Entonces le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, siendo la persona que le podría haber explicado, pero a cabalidad, cómo es posible que el Padre sea en él y él en el Padre, podría haberle dado una cátedra mucho mejor de lo que ustedes pueden escuchar de mí o de cualquier otro maestro. Mucho mejor. Pero el Señor Jesucristo dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las he hablado de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme, y ahí está la base. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, aquí está la fe, pero no una fe mística. Yo creo que Dios es trino y listo, se me olvidó el tema. Sino una fe que entiende lo que está pasando. Hay que recordarle que Jesús, después de resucitado, dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras.
¿Qué entendimiento nos va a abrir a nosotros si nosotros no estamos estudiando las Escrituras a profundidad? Así que hermano, yo te invito a participar de este masterclass, ¿cierto? Para que podamos ver las bases bíblicas, ¿cierto? De la naturaleza de Dios, especialmente de que nosotros creemos en un Dios trino. Y, ¿cómo se llama? Y si tú piensas, ah, no, sí, yo tengo claro, sí, hermanos, tenemos que ver, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en Deuteronomio 6:4, donde dice, oye Jehová, ¿cierto? O sea, ¿cómo se llama? Oye, ¿cómo se llama? Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová Dios uno es. ¿Cómo nosotros podemos explicar con ese versículo que dice que Jehová es uno, ¿cierto? Que realmente hay tres personas. ¿Cómo nosotros sabemos de que Dios es en tres personas, pero es uno a la vez? ¿Cómo nosotros podemos explicarlo? ¿Cómo nosotros podemos entenderlo dentro de lo que nos muestran las Escrituras? Eh, También, por ejemplo, tenemos cierto el versículo bíblico que nos habla de que Juan 4:24 dice Dios es espíritu. ¿Cómo podemos explicar, cierto, de que el Espíritu Santo es una persona aparte del Padre y del Hijo, si en Juan 4:24 dice Dios es espíritu? Entonces, yo te invito a profundizar y a que puedas estar con las armas suficientes, ¿cierto? En la revelación que Dios nos quiere dar, justamente para poder combatir y poder defendernos ante herejías, ante sectas, ante malas enseñanzas que muchas veces se infiltran en las iglesias y nos pueden afectar quizás a nuestras congregaciones, a nuestros familiares y, por qué no, desgraciadamente muchas veces a nosotros mismos, porque son muy sutiles. Hay que recordar de que el diablo, cuando engañó a Eva, usó la misma palabra que Dios había dicho, la tergiversó y dijo, con que Dios ha dicho que no podéis comer de ningún árbol. Entonces usó una palabra de Dios tergiversada, obviamente, con la intención del engaño. Entonces yo los invito a participar de este classroom, perdón, a participar de este masterclass y poder descubrir realmente la naturaleza de Dios y qué relevancia tiene esa naturaleza con la naturaleza que Dios te ha dado. ¿Qué naturaleza tienes tú? ¿Qué naturaleza te ha traspasado Dios? ¿Eres una nueva criatura? Y si eres una nueva criatura, ¿por qué sigues pecando? ¿Por qué caes? Si en Primera de Juan dice de que el que es nacido de Dios no peca. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo se manifiesta esta nueva criatura? ¿Dónde está? ¿Y cómo nosotros podemos vivir en esa nueva criatura? Yo te invito a que participes de este masterclass. Sé que va a ser de mucha bendición y que podamos invertir en estos temas que son tan relevantes y tan importantes y que muchas veces pensamos que ya lo sabemos o que ya lo vimos y que es algo muy básico y realmente son los temas que más necesitamos ahondar. Un abrazo, Dios los bendiga, nos estamos viendo.